El padre Pío notó algo en el aire incluso antes de que la visión se materializara. Fue como un ligero temblor, una sacudida casi imperceptible, similar al presagio de una tormenta de bendiciones a punto de estallar. El cielo estaba a punto de revelar algo simple, tan común que la mayoría de la gente lo pasa por alto todos los días, pero que, a los ojos de los ángeles, era al mismo tiempo un escudo, un arma y una declaración. La escena comenzaba con una persona corriente, inmersa en su rutina, cruzar una estación de tren, caminar por un concurrido mercado o caminar por una calle poco iluminada al anochecer. Nada extraordinario. Nada que pareciera en lo más mínimo espiritual. Sin embargo, algo llamó inmediatamente la atención del padre Pío. Un rosario, casi escondido en el bolsillo de esa persona, apenas visible, pero que emana una intensa luz espiritual. Para el mundo, no era más que un puñado de billetes. Para el cielo era una señal ardiente de pertenencia, un signo que brillaba con una llama discreta, como una brasa esperando ser avivada. Esa luz no ardía todo el tiempo ni brillaba espectacularmente. Simplemente existía, con una presencia serena y firme. A medida que la persona seguía su camino, el padre Pío notó sombras que lo acompañaban, sutiles amenazas espirituales que se aferran a todo ser humano, desánimo, tentación, miedo, confusión, soledad. Estas sombras se acercaron, como siempre lo hacen. Pero cada vez que se acercaban, el rosario despedía un ligero destello, un destello de gracia, y ellos retrocedían, como si algo en aquel pequeño y simple objeto los repelerá sin ningún esfuerzo. El padre Pío comprendió inmediatamente: quien lleva un rosario nunca está verdaderamente desarmado. La persona que estaba observando no había orado ese día. Ni siquiera había tocado el rosario desde la mañana. Aún así, la simple presencia de ese objeto alteró el escenario espiritual que lo rodeaba. El cielo lo reconoció como un signo de devoción, incluso cuando el corazón estaba distraído, porque representaba una invitación constante a la oración. La visión se hizo más profunda. El padre Pío vio ángeles caminando junto a esa persona, no por el rosario en sí, sino porque señalaba un deseo de Dios, un recuerdo de fe, aunque sea tenue. El cielo responde al deseo con más intensidad que a la perfección. Los ángeles no intervinieron todo el tiempo. Se limitaban a observar, protegidos, dispuestos a actuar en el momento en que el alma volviera su atención a las cuentas. Entonces, el escenario cambió. Esta vez mostraba a alguien exhausto, vencido por el cansancio y el desánimo. El rosario estaba enrollado alrededor de su muñeca, no por devoción, sino por costumbre. El padre Pío vio cómo la oscuridad presionaba con más audacia, los pensamientos negativos se agitaban, las viejas heridas resurgieron, las tentaciones susurraban como voces familiares. Pero con cada movimiento de la mano, el rosario rozaba la piel y las sombras parpadeaban, debilitándose. No dramáticamente, no instantáneamente, sino constantemente. El padre Pío captó la verdad. Incluso llevar un rosario sin conciencia invita a la gracia a resistir la corrosión espiritual. Las cuentas eran como pequeñas anclas celestiales adheridas a la carne de esa persona. Cada uno de ellos representaba una oración hecha en la infancia, una devoción a la que uno quería volver algún día, un recordatorio de la presencia de María, incluso cuando no podía sentirla. El rosario no era mágico, no reemplazaba la oración, pero funcionaba como una puerta que el cielo nunca ignoraba. De repente, el padre Pío vio el objeto brillar más intensamente. La persona lo había tocado sin querer, distraídamente, solo con un roce de dedos. Nada más. Sin embargo, ese mínimo gesto desató una onda de gracia tan suave, tan discreta y a la vez tan efectiva, que las sombras circundantes instantáneamente perdieron fuerza. El cielo transformó ese toque involuntario en una oración. El padre Pío miró asombrado. Dios escucha incluso cuando el alma no sabe hablar. María responde incluso cuando su corazón está demasiado agotado para formar palabras. En otra parte de la visión, el padre Pío vio a un hombre llevando el rosario con profunda reverencia. Cada cuenta estaba desgastada por el uso constante y años de oración. Él no estaba orando en ese momento, simplemente regresaba a casa del trabajo. Pero tan pronto como se acercó una amenaza espiritual, una amargura invisible brotando en su corazón, una tentación formándose en sus pensamientos, su ángel de la guarda avanzó instantáneamente, espada en mano, como si el rosario le diera permiso para proteger con más vigor. El padre Pío entendió:
Cuando un alma está unida a María, incluso en silencio, los ángeles la guardan con reverente devoción. Entonces, se desarrolló otra escena. Una mujer estaba sentada sola en su habitación, ahogándose de dolor. Sostuvo el rosario no con fe, sino con desesperación. Las lágrimas caían sobre las cuentas, su corazón se rompía con preguntas que el cielo aún no había respondido. El Padre Pío vio algo extraordinario. En el momento en que las lágrimas tocaron el rosario, María estuvo presente, no de manera visible, sino como presencia materna. Un suave calor envolvió a la mujer, casi imperceptible. Ella no lo vio, no lo sintió. Pero el cielo le mostró al Padre Pío la verdad. María está al lado de cualquier alma que sostiene un rosario y sufre, aunque esa alma solo encuentre silencio. El dolor de la mujer no desapareció, pero dejó de aplastarla. Su corazón quedó herido, pero no se rompió. El Padre Pío sintió que la compasión del cielo la envolvía como un abrazo discreto, aliviando su carga lo suficiente como para soportar un día más. Luego la visión se oscureció, revelando una nueva capa. Vio a una persona que llevaba el rosario no por devoción, sino como accesorio. Las cuentas eran solo un adorno, nada más. El alma no oró, no creyó, no le importó. Sin embargo, incluso allí, con total indiferencia, el Padre Pío notó algo sorprendente. El rosario todavía emitía una luz débil, inestable pero presente. Porque lleva la marca de María, incluso cuando la persona no la lleva. El objeto en sí guarda el recuerdo de las oraciones para las que fue creado. El Padre Pío observó la gracia que flotaba alrededor de esa persona como una paciente invitación. El cielo no forzaría el alma. Pero yo tampoco me rendiría nunca con ella. El rosario fue un recordatorio dejado para el futuro, esperando el momento, tal vez años después, en que el corazón endurecido se abriría. El cielo proyecta la conversión de las almas a largo plazo. La visión cambió una vez más, revelando una realidad espiritual aún más intensa. Alguien estaba siendo atacado, no físicamente, sino desde dentro. La ansiedad inundó sus pensamientos, el miedo le oprimía el pecho, los recuerdos intrusivos lo atormentaban. La oscuridad que lo rodeaba era agresiva y buscaba dominarlo. La persona instintivamente metió la mano en su bolsillo. Sus dedos rozaron el rosario y en el mismo momento la oscuridad se detuvo. No fueron derrotados, no fueron destruidos, sino contenidos, como si una barrera invisible les impidiera avanzar. Los guardianes alrededor del alma se enderezaron, el ambiente se transformó, la luz se intensificó. El Padre Pío sintió que la temperatura espiritual cambiaba, como si el campo de batalla se hubiera inclinado a favor del cielo. Llevar un rosario le dio al alma acceso a una ayuda que ni siquiera sabía pedir. Observó cómo la persona finalmente sacó el rosario de su bolsillo y lo sostuvo con manos temblorosas. Y entonces fue testigo de la respuesta del cielo, una ternura abrumadora. La gracia se derramó alrededor de esa alma como un escudo, no porque la oración fuera perfecta, sino porque había buscado a María. Madre inclinada sobre la cuna de un niño dormido. Sus dedos, invisibles al ojo humano, recorrían las cuentas del rosario como si fueran las teclas de un instrumento sagrado. Cada cuenta tocada liberaba una nota de gracia, una melodía que solo los ángeles podían escuchar, pero que resonaba en el corazón de aquella alma a punto de partir. El Padre Pío vio que, incluso sin palabras, incluso sin conciencia, el simple contacto del rosario con el cuerpo del moribundo era una oración. No una oración hablada, sino una oración vivida, como si el objeto mismo llevara dentro de sí el recuerdo de todas las veces que fue sostenido con fe, aunque fuera por un instante. María no necesitaba palabras para entender. Vio el peso de los años, las luchas silenciosas, los momentos en que esa alma, sin darse cuenta, se había aferrado a algo más grande que ella misma. Y entonces sucedió algo extraordinario. El Padre Pío fue testigo del momento exacto en que el alma abandonó el cuerpo. No había miedo, no había oscuridad. Había, sí, una luz suave que se extendía como el amanecer, y en el centro de ella, una figura que no era un ángel, sino la misma Madre de Dios, extendiendo sus manos. El rosario, que descansaba sobre el pecho del moribundo, brilló por un instante como si estuviera hecho de estrellas y luego se disolvió en luz pura. Ya no era un objeto. Fue un camino. El Padre Pío comprendió entonces que el rosario no es solo un símbolo. Es un pacto.
Un pacto silencioso entre el cielo y la tierra, entre la fragilidad humana y la misericordia divina. Incluso cuando el alma olvida, el cielo no olvida. Incluso cuando la mano tiembla, mamá no la suelta. Y cuando llega la hora final, el rosario que se llevaba, incluso sin devoción constante, se convierte en la llave que abre las puertas de la eternidad. Luego, la visión se expandió, mostrando no solo un alma, sino miles. Algunos sostenían el rosario con fervor, otros lo llevaban por costumbre, otros lo habían recibido como regalo y lo guardaban como amuleto. Pero en todos ellos, el Padre Pío vio lo mismo, una tenue línea de luz que los conectaba con María. Y dondequiera que tocara esta luz, la oscuridad retrocedía. No importaba si la oración era perfecta, si la fe era inquebrantable, si la vida había sido santa. Lo que importaba era que, en algún momento, esa alma había dicho sí, aunque fuera un sí tímido, casi imperceptible. Y entonces, como si el cielo mismo quisiera resumir todo lo revelado, la visión se centró en un solo gesto, una mano que, en medio del caos, en medio del dolor, en medio del cansancio, se tendió para tomar el rosario. Sin prisas, no con devoción exagerada, sino con la sencillez de quien sabe que hay algo ahí que no puede explicar, pero en lo que confía. Y en ese momento, el Padre Pío vio lo que sucede cuando la fe se reduce a lo esencial, el cielo se inclina. Los ángeles se acercan. Y María sonríe, porque reconoce a sus hijos no por sus méritos, sino por su confianza. Una madre tocando a su hijo dormido. Un solo Ave María rezado en algún momento de la vida de esa persona ahora regresó, en el momento en que ya no podía rezar por sí mismo, y el cielo aplicó esa oración como un bálsamo final, un abrazo espiritual que guió el alma hacia la eternidad. El Padre Pío sintió temblar su corazón. Un rosario llevado en vida se convirtió en antorcha en el momento de la muerte. Luego la visión se movió, mostrando los primeros pasos de esa alma entrando a la eternidad. El Padre Pío vio el rosario brillar en el plano espiritual, no como un objeto físico, sino como una marca impresa en el alma. Una marca que decía al cielo, esta alma invocó a María durante su vida. Esta alma le pertenece a ella. Y María se acercó más rápido a estas almas. El Padre Pío entendió esto con reverencia. No fue favoritismo, fue maternidad. Una madre corre al encuentro de sus hijos que dicen su nombre. Una madre tiende la mano con urgencia a quienes, aunque sea un poco, confiaron en ella. El rosario se reveló como vínculo entre el alma y el cielo. Un vínculo forjado en la tierra, pero cumplido en la eternidad. Entonces el Padre Pío contempló la verdad más poderosa de todas. Vio un alma caminar por la vida sin oración, sin devoción, sin amor a Dios, pero llevando un rosario, regalado por una abuela, un amigo, un extraño, un momento de gracia olvidado. El alma nunca lo había orado, nunca lo había comprendido. Pero el rosario quedó allí, como una semilla enterrada en tierra árida, y, en la hora de la más profunda desesperación, el alma lo alcanzó, solo una vez, en un gesto desesperado. Y el cielo estalló. María se arrojó hacia aquella alma con tal ímpetu que hasta el Padre Pío se sorprendió. Los ángeles la rodearon al mismo tiempo. La gracia inundó la oscuridad. El alma fue elevada, rescatada, no porque fuera santa, no porque estuviera preparada, sino porque, al final, se había aferrado al único signo de esperanza que nunca había valorado hasta entonces. El Padre Pío sintió arder en su pecho el mensaje del cielo. Nadie que lleva un rosario está fuera del alcance de la misericordia. La visión se desvaneció, dejándolo sin aliento. Su corazón estaba pesado y aligerado al mismo tiempo, pesado por el peso de lo que estaba en juego en el mundo espiritual, ligero por la comprensión de cómo el cielo responde incluso al más mínimo gesto de fe. Entonces supo que la tierra ve los rosarios como simples objetos, pero el cielo los ve como salvavidas. Un alma que lleva un rosario lleva una promesa, de protección, de gracia, de la presencia de María, y que ninguna oscuridad puede reclamar por completo a un alma que mantiene, aunque sea mínimamente, una puerta entreabierta. Y el Padre Pío nunca volvió a mirar un rosario de la misma manera.